2 años vamos, recojamos toda la información, publiquemos un diccionario después de 2 años de trabajo. Muy elogiable, muy necesario, pero entenderán ustedes que no es comparable un diccionario después de 2 años de trabajo de un diccionario después de 40 años de trabajo de don Adolfo, a los que le sumo 7 míos, ¿verdad?, para haberlo terminado. A mí el diccionario se me entrega en el 2016. Lo primero que yo tuve que hacer es estudiarlo, entenderlo. Estaba en archivos digitales de muy diversa naturaleza, estaban, digamos, muy separados. Algunas estaban sin terminar de redactar, otra información estaba, digamos, en diferentes partes. Entonces yo primero no estaba escrita la introducción, ni el sistema de marcas gramaticales, nada de eso, porque eso es lo que uno hace al final, ¿verdad? Entonces se entiende que él, pues, él tenía pensado realizar estas tareas al final. Así que yo los 2 primeros años tuve que leerme el diccionario, bueno, los archivos que había, entender, aprender, crear lo que en lexicografía, la lexicografía es la parte de la lingüística que crea diccionarios, es toda una disciplina. Y en lexicografía se trabaja con lo que llamamos plantas lexicográficas, que es ahí donde se dice qué se pone primero, qué se pone después, qué la definición después, qué va en negrita, qué va en cursiva, todo eso. Entonces tenía que desentrañar ese sistema que estaba implícito, no estaba ahí explicado. Y además de eso, y cuando hablaba con don Eustaquio siempre me lo repetía, yo sé, Constena me decía que había 4 letras sin redactar. Conforme fui leyendo los archivos digitales, pues llegué a corroborar lo que decía don Eustaquio, había 4 letras sin redactar. Entonces, pues precisamente por eso tuve que aprender cómo estaba redactado para terminar de redactar esas 4 letras y redactar la introducción, el sistema explicativo, es decir, todo lo que hacía falta para que el diccionario pudiera publicarse. ¿Qué incluye este diccionario? Simplemente como para hacerles un poco la boca agua, ¿verdad? Para que se antojen de comprarlo y de leerlo, porque incluso si uno no estuviera particularmente interesado en aprender la lengua, tiene tanta información cultural que es interesantísima, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que si uno se sueña con un tiburón, ¿verdad?, de los tiburones de los que hay en el río, en el San Juan, si uno se sueña con tiburón, ¿qué significa en la cultura maleco? Si uno se encuentra tal animal herido, ¿qué significa? Y si se lo encuentra muerto, ¿qué significa? ¿Verdad? Entonces, hay muchísima información que tiene que ver más con la interpretación que se hace en la cultura de diferentes eventos de la realidad. Obviamente, incluye vocabulario de uso común, plantas, animales, objetos, actividades, características, pero además de eso, y es muy interesante, podríamos verlo también como un diccionario histórico, en el sentido de que don Adolfo empezó a recoger el vocabulario en 1969 y hay muchas palabras entonces que en la actualidad ya no se utilizan. Así que nos encontramos palabras que para muchas personas jóvenes, maleco, incluso es, qué interesante, yo no sabía que mis antepasados usaban ese término. O yo me acuerdo, sí, ahora que lo veo, que mi abuelita lo usaba, pero desde que murió mi abuelita yo no oía esa palabra. Entonces es además un diccionario histórico de la lengua, de 50 años de recorrido de la lengua. Incluye además vocabulario especial. Los malecos tienen muchos manifestaciones de lenguaje especiales, digamos, fórmulas mágicas, textos narrativos. Y por ejemplo, hablando de esas fórmulas mágicas tienen un vocabulario especial que no es de uso común. Entonces aquí viene parte de ese vocabulario también que se utiliza, esas fórmulas mágicas. Tienen una actividad lingüística lindísima, ellos le dicen el mayupeca, que lo traducen algo así como decir vulgaridades. Y básicamente es un duelo verbal que se realiza entre 2 hombres y empiezan a competir diciéndose cosas y ver quién es más vulgar que el otro hasta que gane, ¿verdad?, el más vulgar. Pues en esas vulgaridades hay un montón de metáforas y esas metáforas son muy especiales y vienen muchas de ellas recogidas, ¿verdad?, en el diccionario. Nombres de personas malecos, ¿verdad? Eso es muy interesante, el sistema tradicional que tenían para ponerle de nombre propio a las personas, los nombres de los dioses, de los diablos, de los lugares, todo eso viene aquí. Y además de eso vienen refranes, ¿verdad? Entonces
Vean que eso es muy interesante porque era una cultura además que cosechaba mucho esto de decir refranes. Les digo uno nada más para que vean lo interesante que son, porque sabemos muy bien que los refranes resumen muchas veces sabiduría popular, ¿no? Y uno que a mí me encanta de la cultura maleco es uno que dice algo así como Oepe puiricunuye, epe nitio rocky uraje, que traducido más o menos sería algo así como el que no pone atención no sabe nada. Y es muy, muy cierto, precisamente. Vienen información sobre el origen de algunas palabras, sobre cómo se pronuncian, sobre cómo ha cambiado la palabra. Entonces, por eso verán ustedes que se explica cómo es más que un diccionario, es una enciclopedia. De hecho, hay una frase del escritor francés Anatole France, que a mí me gusta mucho, que dice algo así como que un diccionario es un universo en orden alfabético. Y precisamente, pues aquí tienen ustedes el universo maleco en orden alfabético, ¿verdad? Sin duda alguna. ¿Qué relevancia tiene este diccionario? Bueno, además de lo que ya hemos dicho, voy a centrarme sobre todo no en los investigadores, no en los lingüistas, que para nosotros tiene una relevancia particular, sino más bien para la gente de la comunidad maleco. Es una lengua en proceso de pérdida muy acelerada, así que todos los recursos didácticos y recursos sobre su idioma, su cultura, son muy bienvenidos, son muy necesarios. De hecho, ahora que hicimos la entrega en territorio maleco, se le entregó un diccionario a cada uno de los maestros de lengua y cultura para que pudieran hacer la mediación pedagógica, para que utilizaran el diccionario para crear sus estrategias didácticas, y se donaron varios diccionarios a cada una de las escuelas también para que pudieran hacer actividades en clase. Y además de eso, ellos lo valoran muchísimo porque sienten que en este diccionario están sus antepasados también. Un montón de gente que ha ido muriendo en estas décadas y que ellos saben que trabajaron con don Adolfo o que saben que trabajaron conmigo y que por lo tanto entonces ese conocimiento cultural tan apreciado para ellos está aquí presente. Entonces que no se ha perdido ese conocimiento, que aquí está resguardado y que además sus antepasados siguen hablando a través de este diccionario. Doña Gilda mencionaba a Eustaquio Castro. Definitivamente uno no puede hablar de don Adolfo y del trabajo de don Adolfo sin hablar de don Eustaquio Castro, con quien yo trabajé también varios años. Y en el transcurso que yo llevo de trabajar con la comunidad maleco, que son 13 años, han muerto un montón de personas. Y de alguna manera ellos sienten que estamos como en una carrera contra el tiempo, que cada minuto que pasa existe el peligro de que muera un anciano más, que es el depositario del conocimiento ancestral, y por lo tanto que ese conocimiento tan valorado se va cada vez erosionando más y perdiendo más. Entonces, el sentir ellos que ese conocimiento, por lo menos parte de ese conocimiento, está aquí resguardado, es fundamental, lo aprecian muchísimo. Básicamente, eso es lo que yo quería contarles. Quedamos en que no íbamos a hablar de asuntos técnicos en esta actividad. Quería obviamente recordar a mi maestro, recordar a personas malecos con las que yo trabajé, don Eustaquio, y que han muerto. En el video que ahora mostraron salen dos personas, don Isidro y don Franklin, que murieron en estos últimos años, precisamente uno antes de la pandemia, otro durante la pandemia, precisamente de COVID, y otra señora, doña Ángela, doña Albina, que eran como, ¿verdad?, familia mía en territorio maleco. Y vieran ustedes que en ese sentido, pues, como les decía, además del orgullo de terminar el trabajo del maestro, pues para mí es fundamental recalcar que el recuerdo de todas esas personas malecos sigue aquí, gracias a algo que él tuvo la visión de empezar hace 40 años. Así. Y bueno, sí, para terminar, doña Raquel Fonseca, que es la coautora maleco, que lamentablemente no pudo venir por muchas razones que se le juntaron, ella es hermana de Eustaquio. Y precisamente cuando Eustaquio, bueno, antes de morir,
él la dejó encargada a ella de toda su obra, de terminar todo lo que él sabía que no iba a poder terminar. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque básicamente fue pasar, ¿cómo es la expresión? La estafeta, ¿verdad? Él se la pasó antes de morir, le dijo Raquel, que era la hermana más querida de él, la más cercana, termine todo lo que yo no voy a poder terminar porque esto no se puede perder. Con Raquel yo terminé el diccionario, fue una persona fundamental para mí para poderle dar fin a la obra y precisamente por eso es que Raquel figura como coautora del diccionario.